educativas y vamos a inaugurar hoy un ciclo de conferencias titulado El arte como reflejo del encuentro entre España y Japón. Este proyecto forma parte de algo más ambicioso, más grande, más espléndido, que podemos disfrutar en el museo gracias a la Fundación Japón, cuyo presidente, director, el señor Bueno, está ahora mismo con nosotros en la mesa. En realidad todo esto se enmarca en una celebración muy singular que es el año anual España-Japón, cuyo pistoletazo de salida tendrá lugar a principios de junio, pero mientras tanto nosotros vamos abriendo boca con este ciclo de conferencias que está relacionado con otras actividades que van a tener lugar en este museo, de entre las cuales la más importante es una exposición también muy peculiar, se llama la Kasnanban, Huellas de Japón en España, cuarto centenario de la Embajada Keicho. Nosotros decimos Keicho porque somos de aquí, pero desde luego el señor Bueno y nuestro conferenciante de hoy, don Fernando, nos enseñarán a pronunciarlo mucho mejor de lo que lo pronunciamos desde luego nosotros. Queremos agradecer pues infinitamente a la Fundación Japón por su generosidad para la celebración o para permitirnos celebrar como Dios manda este singular aniversario, además en torno a esas relaciones que España y Europa tienen, sobre todo España y Japón en esa época, España y Portugal en esa época, con ese lejano oriente, con ese Japón que entonces para nosotros es un misterio, aunque veremos a través de estas conferencias que ese misterio se concreta en unas cosas que no son tan misteriosas, pero sí verdaderamente inusitadas. Muchas gracias pues a todos por venir y cedo la palabra al señor Bueno. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, Sofía. En primer lugar, yo quería agradecer al Museo de Arte Decorativa para acoger este ciclo de conferencia Namba, el arte como reflejo del encuentro entre España y Japón, y también el profesor Fernando García Gutiérrez, que sea el primer ponente de este ciclo. Este ciclo de conferencia y la exposición posterior, Nakas Namban, Huellas de Japón en España, a cuarto centenario de Embajada de Keicho, constituyen el punto de partida de las celebraciones del año dual España-Japón, que conmemora el 400 aniversario del viaje de Hasekura Tsunenaga, embajador y vasallo de Date Masamune, quien viajó a Europa para visitar a Felipe III en Madrid y al Papa Pablo V en Roma. Durante 2013 y 2014, Fundación Japón, en colaboración con numerosas instituciones como Museo de Arte Decorativa, españoles y japoneses, llevará a cabo un amplio abanico de actividades que esperamos compartan y disfruten con nosotros. Hoy, para abrir el ciclo de conferencia, contamos con la presencia de Fernando García Gutiérrez, que nos hablará sobre la pintura de Escuela Namban en Japón en el periodo de Momoyama. El padre jesuita Fernando García Gutiérrez, en la actualidad delegado de Patrimonio Artístico de la diócesis de Sevilla, marchó a Japón en 1955, donde permaneció hasta 1970, siendo profesor de Historia de Arte Español y Arte Oriental en la Universidad Sofía Yoichi Daigaku en Tokio. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Ungaria de Sevilla, ha sido profesor de arte japonés en la Universidad de Sevilla y ha dado cursos de la misma materia en las universidades de Málaga, Granada y Zaragoza, en la Universidad Nacional de México y en la Universidad Iberoamericana del mismo país. Padre de los estudios de arte japonés en España, ha sido comisario de 5 exposiciones, destacando la magna muestra organizada por los gobiernos de Japón y de España en Madrid, titulada Momoyama, la Edad de Oro de Arte Japonés en 1994. También para la organización participamos en la Fundación Japón también.
Ha impartido innumerables conferencias y seminarios sobre temas de arte oriental en España y en algunos países de Hispanoamérica. Esta amplia actividad docente y divulgativa se compatibilizó con la publicación de numerosos trabajos, tanto de investigación como de síntesis, que son auténticos hitos historiográficos en el estudio de arte japonés en España. Sin más dilación, les dejo ya con la conferencia de don Fernando García. Muchas gracias a todos, sobre todo a la Museo de Artes Decorativas. Yo lo conocí hace muchos años, también a la Fundación Japón, a todos los amigos que han venido y a personas que ya en distintas conferencias he ido viendo y han tenido ya, no sé si iba a decir el gusto o el disgusto de haberme oído en otras partes. Yo voy a tratar del primer contacto que tuvo el arte de Japón con el arte de Occidente, que fue precisamente en este tiempo, un poco anterior a esta legación que vino a España. Yo quiero añadir un dato a los que han dicho, que me parece que no sea por venir yo del sur, de España, que esta legación fue hasta Sevilla, porque además llevó un documento especial que se conserva en el Ayuntamiento de Sevilla, en que aquel señor feudal, aquel samurái, Date Masamune, enviaba pidiendo relaciones culturales y navales. El puerto de Sevilla era el mejor puerto fluvial que había entonces, y venía toda la parte de América y entraba a España por Sevilla. Pues este señor envió esa delegación que fuera también a Sevilla. Y por si les resulta curioso, un grupo de esta delegación se quedó en un pueblecito al lado de Sevilla llamado Coria del Río. Y desde entonces ese grupo de japoneses se casó con gente de allí, de Coria del Río, y todos los que tienen ahora de primero o segundo apellido Japón son descendientes de aquel pueblo que vinieron con esta legación que he hecho. Por tanto, es un momento para el pueblo este de Coria del Río muy importante. Antiguamente, en aquella época, no se decía esta persona es un japonés, sino se decía esta persona es un Japón. De ahí viene que el apellido que ellos tienen es Japón. Y una vez tuve la ocasión de ir con el señor embajador de Japón a Coria del Río a una reunión de los que tenían en Sevilla, que está al lado de Coria del Río, y en el mismo pueblo, Coria, todos los que tenían de primero o segundo apellido Japón, y había más de 600 personas en el momento actual. Ahora mismo no sé cuántos habrá. O sea que esto está muy unido también con Sevilla. Esto es un poco por querer recalcar el sitio de donde vengo. Ya lo habrán averiguado, porque mi manera de hablar, a pesar de los años pasados en Japón, no la he perdido. Bien, pues de lo que tenemos históricamente certeza, del primer objeto de arte, en concreto de pintura, española que se conoció en Japón, fue un cuadro de la Virgen llevado por San Francisco Javier, que llegó a Japón el 15 de agosto de 1549. Llevaba un cuadro como un presente, como un regalo, y lo presentó a aquel señor. Él llegó al sur de Japón, a una isla del sur de Japón, iba acompañado de un japonés que le hacía de intérprete, y este enseñó ese cuadro que le llevó, no se conserva el cuadro, pero veremos alguno parecido, a el señor de esa isla, de esa región, y a su madre, y quisieron inmediatamente hacer una copia de él, pero no encontraron quien fuera capaz de copiar esta pintura, en la que encontraban rasgos y datos estéticos que no tenían nada que ver con la estética de Japón que hasta entonces había tenido. Por tanto, sabemos que el primer cuadro que
llegó a Japón, lo llevó Francisco Javier, exactamente a mitad del siglo XVI. Aquí tienen unos cuantos nombres, por si les resultan interesantes, porque estos nombres después los oímos y nos parecen todos iguales, pero sepan que son distintos. Pero vamos, no les digo mucho tiempo para que lo lean. Pinturas religiosas que llegó a Japón. Estos son los cuadros que sabemos que hubo en Japón, no que hay actualmente, porque muchos desaparecieron. Pero actualmente algunos todavía se conservan, que yo les voy a enseñar algunos. Y estos son personajes importantes. Los tres estos son jesuitas, Galignano, Nicolao. Nicolao es un nombre portugalizado de un italiano que se llamaba de suyo Cola, Giovanni Cola, pero que los portugueses le decían Nicolao, y Freud es otro portugués también. Aquí tienen ya una primera influencia. Esta es una pintura hecha sobre un abanico. Ven por eso la forma. Esta es muy importante porque nos da a entender cómo aquellos primeros que llegaron a Japón, como fueron Javier y los compañeros, no querían de ninguna manera que imitaran los japoneses el arte, así simplemente imitar el arte que ellos llevaban. Ellos, al ver que no había quien copiase aquellas pinturas que llevaban, decidieron fundar academias de arte donde se diera un auténtico diálogo intercultural. Fíjense que esto es una cosa muy moderna, pues ya se daba desde el siglo XVI, donde aquellos jesuitas que llegaron a Japón y los que siguieron a estos tres primeros, iban enseñando el arte y la cultura de Occidente que los japoneses aprendían con una enorme facilidad. Eso es lo grande que yo encuentro muchas veces en el estudio de tantos años del arte de Japón. No se trata simplemente de copiar. Ellos son capaces de asimilar lo que llega de fuera y, uniéndolo a la propia tradición y cultura, llegar a recrear un estilo nuevo. Esto es lo que hubiera dado origen a una escuela de arte que llamamos Nanban, ya les diré lo que significa, que no tuvo tiempo de realizarse del todo porque llegaron circunstancias históricas que impidieron el seguir influyendo mutuamente estas dos culturas. Pues tienen aquí, y esto es lo importante, fíjense cómo construyen las primeras iglesias que hay allí. Aquí tienen, me parece que verán mejor, un detalle aquí. Esto es una iglesia pintada por un abanico, pero que reproduce la que habían hecho estos jesuitas que llegaron, con lo cual indica que no querían que hicieran templos parecidos a los de Europa, sino que integraran en su propia cultura este estilo de Europa que ellos llevaban con el suyo tradicional japonés. Vean bien la forma de este edificio, de la iglesia. Pues fíjense, este otro edificio, que es uno de los más típicamente japoneses, para los que hayan estado allí, esto está en Kioto, se llama Kinkakuji, es el templo de Kinkaku, un templo budista, este pabellón de oro, se llama así, y tiene la misma forma que aquella que han visto antes, y tienen otro más cercano. Esto es una historia muy larga, no es el puramente original, porque hubo un incendio, pereció, pero lo pudieron reproducir exactamente igual. Esta es una pintura llevada por los españoles, pintura de la Escuela Española del 17, llevada a Japón. El cuadro que llevara San Francisco Javier no es este, ciertamente, pero sería muy parecido. Es un poco de lo que en aquel tiempo se hacía generalmente en toda España, y yo diría que de un modo muy particular, estos que llegaban querían llevar como algo típico de lo que aquí se hacía, y llevaron, por ejemplo, este cuadro. Claro, no es de lo más representativo de la gran pintura española del siglo XVI, pero esto es obvio. No iban a llevarse una pintura del Greco,
una pintura de cualquiera de nuestros grandes maestros, pero estas son originales del siglo XVII que llevaron allí, y como estos otros muchos más. Cuando empezó el tiempo de influencia de aquellos primeros, como les digo, fundaron enseguida academias de arte, que también se llamaban a veces seminario o escuela, y fue este Baliñano, que es uno de los nombres que aparecieron al principio, que fue el seguidor de Francisco Javier en establecer en Japón esas escuelas o esas academias de arte, sobre todo en la parte sur de Japón, en la isla de Kyushu, que es la más al sur, y llevó una primera legación anterior a esta que estamos conmemorando este año, y vamos a conmemorar desde ahora hasta el año que viene, la misión Keicho. Esta no, esta fue el año 1582, mucho antes. Entonces este Baliñano organizó una legación con 4 jóvenes católicos japoneses que vinieran a Europa a visitar al Papa de Roma, al Rey de España y al Rey de Portugal, que eran entonces las 3 figuras más representativas de Europa: Roma, Madrid y Lisboa. Y estos 4 vinieron a España. Estos no llegaron al sur, tengo que ser honrado. Los que llegaron al sur son los de la otra legación que llegó después. Mirad en Roma, esto está pintado, como veis en una pintura mural en el Vaticano, el recibimiento que le hicieron a estos 4 jóvenes que iban a ver al Papa, que entonces era Gregorio XIII. Aquí ven más detalles en que se ve esa carroza que va arriba, es en la que irían los 4 jóvenes y toda la cabalgata que se formó para recibirlos y para llevarlos hasta la presencia del Papa. Este es un retrato de Baliñano, que fue el gran promotor de esta unión primera de la pintura y del arte en general de Oriente, de Japón, mejor dicho, con Occidente, sobre todo la parte de Europa, claro. En estas escuelas o academias fue donde por primera vez se conoció el arte de la imprenta de tipos móviles. En 1580, este Baliñano, esa figura que has visto ahí, llevó la primera imprenta a Japón desde Europa, y allí imprimían libros como este. Fíjense, esto está escrito, curiosamente, en portugués, en japonés, pero con letras que nosotros llamamos romaji, que significa escrito con letras romanas, con letras... y en el frontispicio, en la primera página, generalmente había una pintura, porque había enseñado también uno de aquellos grandes que fueron, sobre todo Giovanni Cola, cómo grabar, cómo hacer grabados, y no solamente en madera, que los japoneses tenían grabados en madera desde mucho antes, los grabados japoneses que sobre todo se hicieron en la famosísima escuela de ukiyo-e, que es una escuela de grabados, pero este lleva el modo de grabar no solamente en madera, sino también en metales. Y aquí ven el resultado. Esta es la primera página de un libro. Esta es otra virgen ya pintada en una de esas escuelas o academias. Naturalmente la simplificación de esta pintura nos hace ver cómo tratan de minimizar los datos estéticos recibidos de Europa, mezclándolos con la pintura japonesa, que naturalmente era mucho más simplificada. La simplicidad es una de las características de la pintura tradicional de Japón. ¿Ven? Son detalles de esta pintura ya hecha por alumnos japoneses junto con sus profesores, que eran estos que les he dicho antes: Giovanni Cola, Luis Frois, Baliñano, etc. De Giovanni Cola es ciertamente el grabado que aparece en esta primera página de Salvator Mundi, el Salvador del mundo, porque él frecuentemente
sabemos que tenía este tema como un tema preferido para sus pinturas que reproducía en libros, en toda clase de objetos que él tenía que decorar. Esta es más importante. Esta es una pintura seguramente no hecha por los alumnos, sino por él, por el maestro, en Japón, pero naturalmente ayudado también por sus discípulos japoneses, que es la Virgen con una Madonna con el niño. Pero fíjense bien en los datos de esta Virgen. No está ya tomada el niño en brazos de la Virgen, como en el cuadro primero que vieron, sino que está puesto encima, delante de una mesa, y la Virgen en una actitud de adoración. Hay un cuadro, aquí tienen la cara, esto sin duda fue hecho por Giovanni Cola, porque he podido estudiar 3 grabados en el Museo Británico de Inglaterra, de Londres, que tienen unas imágenes casi exactamente iguales que esta. Por tanto, Giovanni Cola estuvo en Londres estudiando aquellos grabados y esa fue los datos estéticos, los sketches, las pinturas que él tomaría y que llevó y después reproducía. Fíjense, otra pintura de él que está, y ven que es idéntica. Lo que pasa es que esta está en color y la otra siguiendo la norma de la pintura en tinta china, que llamamos nosotros, es muy original en Japón, la pintura en tinta en blanco y negro. Pues esta, fíjense si no es idéntica. Esta está en un cobre que llegó desde Japón a un pueblo de Sevilla que se llama Marchena. Esto no sabían que era de Japón, pero un día yo estuve allí, estuve haciendo investigaciones y pudimos averiguar que fue un regalo enviado desde Japón, hecho por aquellos alumnos en las escuelas de los jesuitas, para los duques de Arcos, que eran los fundadores de un gran colegio que habían hecho en la ciudad de Marchena, una gran ciudad en la provincia de Sevilla. Vean esta de cerca, ahora es pequeñita, tendrá unos 20 o 30 centímetros y está puesta ese cobre sobre la puerta de un sagrario en Marchena. Como veis, el aspecto y los detalles del cuadro son exactamente iguales que aquel primero que vimos, que a su vez, como les digo, eran un trasunto de los grabados hechos en Europa por la familia Wierix. Los Wierix fue una gran familia de grabadores flamencos de Flandes y esos grabados se conservan en el Museo Británico de Londres. Y sabemos que Giovanni Cola, antes de ir a Japón, estuvo estudiando allí en ese museo. Miren, esta la repito varias veces porque es que es bellísima, pero además es una introducción aceptada plenamente por estos alumnos japoneses que fueron enseñados por Giovanni Cola. Se ha descubierto hace muy poco, bueno, hace muy poco quiero decir, hará unos 20 años, pero claro, es esto comparado con los años que estábamos estudiando antes. A unos 20 años se descubrió esta pintura en Nagasaki, que como veis es exactamente igual y por tanto tuvo que ser hecha, por esto le pone aquí atribuida, a Giovanni Cola y a su grupo de estudiantes japoneses. Veis que el aspecto, los rasgos de la Virgen, la posición de las manos, aquí no tiene el niño. Esta es una gran pintura que se encontró, que estaba enterrada desde los tiempos de la persecución cristiana cerca de Nagasaki y está ahora en un museo que tenemos en la ciudad de Nagasaki. Miren aquí la simplicidad de la pintura y a su vez los datos estéticos de pintura japonesa puestos en un tema enteramente nuevo para ellos, como era esta pintura de un tema religioso católico. Tiene, no porque sea de Sevilla, sino porque tiene su importancia, este grabado fue hecho en la escuela de Arie. Arie es una ciudad de Japón pequeña, en 1597. Esta es una virgen que está en la Catedral de Sevilla. Es una pintura mural
En el siglo XVI se hicieron cantidad de grabados en España de la Virgen que se llama de la Antigua, y los misioneros, aquellos primeros, los llevaron uno a Japón, que ahora se conserva en Nagasaki como tesoro nacional. Bueno, pues estos jóvenes japoneses que habían aprendido a grabar en estas academias de arte que les digo, hicieron esta copia de aquel otro grabado que llevaron desde Europa y se conserva también allí. Ya ven, hecho en 1597. Reproduce esta Virgen que está en una pintura mural en Sevilla. Hubo una moda en Japón, bueno, no fue tanto moda, sino fue una insinuación hecha por los japoneses que entendían de arte, que como allí eran unos artistas extraordinarios en el empleo de la laca, la que vamos a ver en este museo, la gran exposición de lacas japonesas, sobre todo las que hay, miren ustedes bien estas puertas, en la parte interior de las puertas, está hecho con un estilo que se llama makie, que es como si fuera brocado, pero en pintura, y se llama así. Bueno, pues esto, hacían estas capillitas en Japón, a veces, y las mandaban en los barcos, para que aquí les hicieran una pintura en Europa. Fíjense qué unión tan curiosa. Esta capillita hecha, porque esto es pequeño, hecha en Japón, es traída a Europa y esta se conserva ahora en Japón, porque después de pintar esta Virgen con el Niño en Europa, al cabo de los siglos, ha ido a parar otra vez a Japón y está en una colección privada. Y como ese hay muchísimas, lo que pasa es que no puedo ponerlas. Y llegamos a una que para mí es el logro mayor conseguido en la adaptación, en lo que llamamos pintura Nanban, es decir, de tema cristiano, estilo europeo, adaptación por la pintura japonesa, que reproduce a veces lo que llega de Europa y otras veces ya tiene, como es este caso, esta pintura es probablemente de 1613, hecha naturalmente en una de aquellas, 623, perdón, una de aquellas academias que había fundada por los jesuitas. Fíjense, esta pintura tiene todas las características ya de la pintura tradicional japonesa unida con la occidental, y son estos rasgos. Miren, aquí no hay nada de perspectiva en sentido occidental. Muy bien saben que la perspectiva en sentido occidental es muy distinta de la perspectiva en la pintura oriental. En la pintura oriental, por ejemplo, se pinta más grande, de un tamaño mayor, aquello que se quiere dar mayor relevancia, no porque esté en primer término, que es lo que en la pintura occidental se hace, y cuanto más lejos, más pequeño. No, aquí ya no hay perspectiva occidental, es perspectiva oriental, concretamente japonesa. Segundo, aquí hay un cromatismo rico que se dio en una escuela importantísima que hubo en Japón de los llamados emakimono. Emakimono son pinturas hechas en un rollo de papel que se va desenrollando y va desarrollando el tema. No es una pintura única, sino una historia pintada. Y esto es como un emakimono puesto sobre un papel, porque esto es papel, mezcla de papel con unos tema vegetal. Esta pintura está en la Universidad de Kioto, es un tesoro. Yo cuando el señor Ueno ha destacado que yo tuve la oportunidad de ser comisario de una gran exposición que hubo aquí en el Retiro, en el Palacio de Velázquez, hace ya años, creo que fue en 1990 y, pues no sé, 90 y tantos. Entonces, yo tuve la suerte de ir a Tokio con el director general de Bellas Artes aquí de España y elegimos las pinturas que queríamos traer a España a esa exposición. Esta naturalmente no nos la dejaron, pero nos la enseñaron, que no es fácil verla, porque necesita una restauración. El papel
imagínense que esto es papel, está muy deteriorado. Pero lo importante es que el mismo sentido del emakimono, que es desarrollar una historia en colores vivos, esto es una escuela distinta de la de blanco y negro que antes les he citado, se da ya en esta pintura, que se llama La Virgen con el Niño y los 15 misterios del Rosario. Pero, sobre todo, yo descubro en esta pintura un dato estético importantísimo en la pintura tradicional japonesa, sobre todo en la obra más importante de la literatura y después pintada, esa novela que se hizo en el siglo XI, que se llama La leyenda del príncipe Genji, Genji Monogatari. Pues eso después se pintó, las distintas escenas, en una pintura de esa larga, y allí se dio un dato estético que no hay frecuentemente en otras partes del mundo. Yo lo llamo, así lo he dicho en muchos libros y en conferencias, el cromatismo simbólico de la pintura japonesa. Cromatismo simbólico. Fijaos, en esa obra, que les digo, las ilustraciones son del siglo XII, aunque la novela escrita por una mujer fue en el siglo XI, pues ya se daba el cromatismo simbólico. Es decir, cuando los actores de esa novela querían mostrar sensaciones de alegría, ponían colorido claro, fuerte. Cuando querían presentar algo triste, el colorido era oscuro. Es decir, a través del cromatismo se expresan los sentimientos interiores. Eso es un valor increíble que hay en la primitiva y en la antigua y tradicional pintura de Japón. Y esta está aquí. Fíjense, tenemos a la izquierda los 5 misterios gozosos de la infancia de Cristo. Están hechos en una tonalidad media. Los de arriba, los dolorosos, el dolor de la pasión, en colores oscuros, sobre todo el fondo. Fíjense, y en la derecha, gloriosos, los de gloria, los misterios de gloria, están hechos en colores vivos, claros, iluminados. Es decir, presentar los sentimientos a través del color. Esto tiene un valor inmenso. Bueno, en el centro hay una Virgen, que esta sí, ciertamente, es una casi copia simplificada de una pintura de Alejo Fernández, que fue un gran pintor en Sevilla, de la escuela sevillana, a comienzos del siglo XVI, final del XV. Esta en concreto esta pintura muy parecida a ella en la capilla original de la Universidad de Sevilla. Pero prescindamos del centro. Bueno, podemos ver también en el centro los colores enteros. Aquí no hay nada de luz y sombra. Aquí hay colores. Que esto es lo que los impresionistas europeos después iban a aprender de los colores, el modo de aplicar el color en Japón en siglos muy anteriores. Eso tiene para mí un valor estético enorme. Bueno, esa es la parte central. Como ven, es que la pintura de Alejo Fernández es curiosa. Tiene en la mano la Virgen una rosa. Aquí tiene una, no recuerdo cómo se llama en japonés, una camilla, pero en japonés no me acuerdo cómo se llama. Suba, exactamente. Esa es. Aquí no se había visto. Bueno, pues vamos a ir a los misterios estos, que es donde me parece que está el verdadero valor de la intercomunicación de las dos escuelas y de los dos colores, del modo de aplicar colores, que esto tiene, bueno, estamos viendo hasta ahora nada más que pintura religiosa. Voy a hablar un poco menos porque tenemos que llegar a la pintura de tema no religioso. Aquí tienen colores de los misterios gloriosos, que son más luminosos. Aquí lo ven, en este conjunto, colores medianos a la izquierda, colores oscuros arriba y colores claros a la derecha. Y por último, de pintura religiosa, este retrato hecho por un pintor de la escuela Kano, que se llamaba Pedro, se puede sacar por la inscripción que hay debajo, que, bueno,
como el retrato es magnífico, sobre todo lo importante aquí es que esto está hecho en el mismo sistema de pintura de la escuela Cano. Fíjense, ese rompiente de luz en medio de un fondo oscuro. Eso es lo que hacía la escuela de Cano. A lo mejor solo en medio de un fondo dorado, como veremos después en los biombos, aparece esto, un rompiente luminoso. Este es Amadijo Javier. Pasamos a otro tipo de pintura de tema no religioso. Los 4, aquellos jóvenes japoneses que llegaron a Europa, recibieron aquí en Europa 2 libros muy importantes de las ciudades del mundo entero, que eran pinturas hechas por pintores europeos, grabados, mejor dicho, y le regalaron a aquellos jóvenes japoneses ese libro de las ciudades de todo el mundo, y otro también, había dos libros muy importantes, no les digo los nombres de los autores ni de los títulos para ir más rápido. Pues estos pintores japoneses de estas escuelas empezadas en el sur, que después se fue extendiendo por otras partes de Japón, naturalmente conocieron y usaron esos libros de Civitatis Orbis Terrana. Claro, ¿verdad? De las ciudades de todo el orbe de la Tierra. Primero era un juego de dos biombos. Fíjense que la palabra biombo en español viene del japonés. Eso es una cosa curiosísima. Porque en japonés, biombu, en japonés hay sílabas largas y cortas. Esa O es larga, biombu. En cambio, en español, como no hacemos largas y cortas, para alargarla pusieron una M después de la O, biombu. Y porque después venía bu, y como en español no hay palabras que terminen en U, casi ninguna, pues le pusieron una O, biombo. Pues esto es un biombo. Están hechos en pares de figuras de ciudades que aparecen en esta obra. En un lado, el mapa del mundo según lo conocían entonces, y que ellos lo sacaban también de esos 2 libros, llevados por los 4 legados japoneses, y en la otra parte, vistas, concretamente que estamos viendo, es una vista de 28 ciudades, las más importantes del mundo. Esta obra está en la colección imperial. Bueno, no tengo que decir que, desde luego, el que eligieran estas 28 ciudades, bueno, posiblemente fuera porque veían en esos libros que eran las ciudades a las que les daba más importancia, o también porque aquellos profesores suyos, europeos, pues eran de esas ciudades y se las insinuaban, o como quiera que sea, estas son las 28 ciudades que para ellos eran más importantes. Aquí ven la vista de cada ciudad, y en las partes de arriba y en los laterales hay tipos de esas ciudades. Miren, uno de los grabados, por ejemplo, que había en esos libros de la ciudad de Sevilla. Esto es, porque no voy a ver ciudad por ciudad, voy a ver la mía, claro. Ustedes perdón. Esta es lo que en aquellos libros europeos, en Colonia, publicados en Colonia, había pintado de Sevilla. Y entonces ellos, esto es del otro libro, fíjense, y por fin, fíjense cómo interpretan ellos la ciudad de Sevilla. Esto es curiosísimo, porque tienen la idea de que hay una torre muy alta, que es la Giralda, y muchas torres, pues había que ponerlas. Pero para un japonés no es concebible un paisaje sin montes. Y ponen a Sevilla como en un valle en medio de cantidad de montes. En Sevilla no hay ni un solo monte. Una llama la puesta del carambolo, porque se encontró un tesoro. Bueno, esa cuesta la subimos cualquiera andando en 5 minutos. Y eso se llama un monte, por lo visto. Bueno, pues aquí ven qué cantidad de montes, hasta montes nevados. Yo creo que en Sevilla nunca nieva, por lo menos yo no lo he visto. Pero hay detalles. Este primer edificio que hay en primer plano, muy alargado, era un matadero que se recalcaba en los grabados anteriores. Tenemos esta segunda obra, esa está en un museo de Osaka, en el Nanban Bunkakan de Osaka. A todo esto yo les iba a decir antes, yo se lo he dicho, lo que significaba Nanban.
Pero ustedes dirán, bueno, este nombre, ¿por qué se les ocurre poner este nombre? Pues miren, es un nombre que todas las culturas más antiguas pensaban que los que no eran de aquella cultura eran bárbaros. Los griegos lo hacían así. Bueno, pues nosotros, los que veníamos de aquí, éramos llamados bárbaros del sur, porque veníamos del sur. Y eso significa Nam es sur y Ban es bárbaro. Eso es un nombre que ha quedado para toda la cultura relacionada con la llegada de los europeos y cómo reaccionaron ante ella los japoneses y cómo fueron ellos transformando las obras hasta hacer obras puramente de ellos. Esta otra obra solamente tiene 12 ciudades. La otra tenía 28, la colección imperial. Esta tiene 12. Pero fíjense, da casualidad que en esta de 12 también aparece una de ellas Sevilla. Y esta es Sevilla. Aquí todavía los montes están más apretados. Como si aquí pues casi no hubiera posibilidad de viento, porque parece que está todo encerrado entre una cadena de montañas. Pero fíjense cómo el edificio ese alargado debió llamarles mucho la atención. Esto es Sevilla. Desde luego la Giralda más bien parece aquí una cosa de una mezquita, pero en fin, está bien. Y esta es la tercera. Antiguamente se creía que en Japón solamente se había pintado Sevilla en esta obra. Y yo publiqué un libro en que salen las tres, porque son tres como han visto. Esta es la tercera, que está en el Museo Municipal de Kobe. Magnífico museo para todo lo que sea relacionado con la cultura Namba. Y aquí esta que están viendo es la ciudad de Sevilla. Ya es mucho más parecida. Es una pintura más coincidente con la realidad. Los montes están un poco más disimulados, al menos no aprietan tanto a la ciudad, pero sí se ven, indudablemente. Bien, vamos a pasar. Estos son un estilo de pinturas. Ciudades importantes de Europa que han reproducido en aquellas primeras pinturas, escuelas de pintura que empezaron, como les digo, en los jesuitas que llegaron. Pero llegamos a un momento muy importante y es una escuela dentro de la escuela Namba de pintura, que es una serie, hasta ahora se han encontrado 60, de biombos, de tema de la llegada del barco grande que llegaba de Lisboa a Nagasaki todos los años, que llegaba con cantidad de cosas para el comercio, llegaban los europeos en esos barcos y vamos a ver varios de estos biombos, porque esto yo creo que es lo más interesante. Fijaos, a pesar de todo lo que yo he alabado, ese cuadro en que aparecía el reflejo del cromatismo simbólico, aquí creo que es lo más interesante, estas pinturas de los biombos Namba. Namba, como veis, es un nombre muy general. Bien, pues aquí tenemos este. No voy a poner todos, para que tengan una idea. Miren, esto es lo que les decía al ver el cuadro de San Francisco Javier. La escuela de Kano. Kano es una gran escuela clásica de pintores en Japón. La escuela de Kano fue la que hizo casi todos los pares, porque los biombos se hacen por pares. Para representar una obra, generalmente es un par de biombos. Puede darse un biombo solo también, pero en fin, generalmente son dos. Pues veis, sobre un fondo que aquí no es oscuro, como en el retrato de Javier, sino que es un fondo dorado, hay de pronto un rompiente que viene a ser el cielo o el mar, o de pronto una iglesia, o unas personas que están ahí como que brotan espontáneamente de ese fondo unicolor, que es, yo creo, lo típico y lo más grande que podemos encontrar en esta escuela o en esta pintura de los biombos. Vamos a ver detalles. Fijaos, el barco, que en japonés se llamaba Kurofune, que es el barco negro, porque estaba pintado de color oscuro. Para la ciudad de Nagasaki era un acontecimiento anual el que llegara a este barco, o a cualquier otro puerto que llegara después de Japón, porque estos eran unos barcos con la navegación japonesa que estaban ya
desarrollada, pero esto les llamaba mucho la atención. O sea, el barco es el protagonista de esta serie de biombos. La llegada. ¿Y cómo salen los europeos que ya están en Japón a recibir a los que llegan en el barco, como digo, cada año? Y aquí en el otro de abajo ven, por ejemplo, a la derecha tienen una iglesia de estilo enteramente japonés, dentro de la cual están teniendo una misa. Y abajo se ve otro grupo, pero también como emergiendo del fondo dorado espontáneamente. Es una generación espontánea de las figuras. Aquí tienen el primer biombo con el barco, que llamaba la atención tanto, y esta es la otra parte, pero vamos a ver algún detalle. Miren, por ejemplo, bueno, esto es una parte del extremo. Estos edificios precisamente no son de los más típicos de Japón, estos son de influencia china, pero miren, los han pintado aquí. Vamos a ver, aquí, ven, esto es cómo van acercándose los que llegan en el barco y son recibidos por los que estaban europeos, que estaban ya en Japón, o por los japoneses. Fíjense los portugueses todos con estos pantalones que se llamaban, yo recuerdo haberlo visto en España, bombachos. Yo creo que ya no se usan, pero se usaban, desde luego. Yo los recuerdo y creo que hasta me los puse alguna vez. Aquí tienen estos detalles de esos dos biombos, el detalle del barco. Era increíble. Miren, él corría el movimiento, lo pueden ver sobre todo en la pintura de Hokusai. Claro, es que aquí aparecen tantas cosas, pero no se puede uno detener. El movimiento, la pintura de las figuras en movimiento es otra característica de escuelas de arte japonesa. Pues aquí la tienen, estos todos corriendo. Mírenlos. El barco otra vez. Esta es la parte de abajo. Este que hay tan alto siempre, vestido de negro, ese es el padre Valignano, que parece que era de una altura enorme. Además, como veremos después, es que ellos naturalmente recalcaban las cosas que les llamaban más la atención de los europeos. Estoy seguro que ponían esos pantalones porque era lo que más les llamaba la atención. Pues miren aquí la altura y las gafas, porque esto era una cosa que allí no se conocía todavía. Mírenla. Y las narices, porque nosotros tenemos unas narices infinitamente mayores. Y yo recuerdo, eso sea un momento nada más, yo me resfriaba mucho en Japón y un día dije, debe ser porque al quitarme y ponerme los zapatos, al entrar en una casa, no, eso le pasa por la nariz que tiene usted y va absorbiendo todos los... No creo que sea eso. Ellos no han visto las narices como tenemos algunas en España. Bueno, miren detalles, enteramente japonés, el estilo de esa iglesia, que es lo que querían que fuera, una asimilación. Otro ideal de Osaka, en el mismo que antes hemos visto en el Nanban Bunkakan de Osaka. El barco, como ven, es un poco distinto si están las velas desplegadas o no, pero en fin, más o menos es siempre igual. Me gusta cómo las olas del mar recuerdan a otras olas en pinturas de Kori, Ogawa Kori, fíjense, y de Sotatsu. Esto está influido por la pintura anterior, aunque esto es de la escuela Kanno, como os digo. Esto es el mismo, pues otros detalles de esos recibiendo a los que acababan de llegar, introduciéndolos en las casas de allí. Aquí lo ven, están entrando en esta casa de la iglesia, al lado se ve uno hablando con un padre a través de una ventana, otro de la colección imperial. En la colección imperial, como ven, hay obras magníficas. Allí estaba esa otra de las 28 ciudades del mundo. Aquí tienen este par de los biombos, el barco naturalmente, arriba la llegada, y ahí verán una cosa muy interesante, que es esa iglesia que se ve abierta y un cuadro en el altar, ven que es el mismo Salvator Mundi, Salvador del mundo, que había pintado Giovanni Cola. Os dije que era una cosa que él repetía frecuentemente. Eso es para estudiarlo detenidamente, claro. Esta es la parte de la llegada del barco. Aquí tienen cómo ven alrededor de ese altar en que está ese cuadro que sin duda fue pintado por el mismo Giovanni Cola o sus alumnos. Aquí lo tienen. Estos son importantes
las cosas que van llevando que ellos no conocían entonces, pero eso lo verán después. Miren, aquí dándoles la bienvenida. Son exageradamente grandes, creo yo, los pantalones bombachos, pero en fin. Esto es otra muy bonita, esta pintura también del Museo de Historia Japonesa de Tokio, otro mar de biombo. Como ven, la variedad es grande a pesar de que el tema se repite continuamente. Fíjense cómo va el barco llegando, cómo van descargando la mercancía que se llevan en barquitas y cómo después van llevándolo generalmente al centro de la misión de la iglesia. Estos tienen aquí también, este es el mismo que acabamos de ver, claro, este es uno de los dos y este es el otro. Cómo van llegando y van entrando al sitio donde está el conjunto de la iglesia y las casas de los padres. Namban, estos son, bueno, hay aquí algunos atribuidos, pero yo les voy a poner distintas cosas, ya vistas de distintos biombos, para ver qué era lo que ellos más recalcaban. Pues las cosas que no tenían allí. Por ejemplo, algunas razas de perros que no se conocían en Japón, algunos animales que nunca se habían visto. Verán ustedes, hay alguno que se ve, bueno, por ejemplo, aquí. Claro, aquí no se ve en este biombo ningún burro, pero en el zoológico de Tokio he visto yo un burro en una jaula, porque era una cosa muy especial, claro, porque no se conocía. Aquí fíjense cuando llegaban estos, naturalmente, fíjense las cosas que van llevando y enseñando de lo que van bajando del barco. Un pavo real. Claro, esto es una cosa fastuosa. Yo no sé si habría pavos reales en Japón, antes o no, pero en cualquier caso, este aparece como llevado por los portugueses, por los europeos en general. Casi todos eran portugueses, porque los barcos todos salían de Lisboa, no tengo que decir los meses que tardaban en llegar. Bueno, yo puedo decirles también, entre paréntesis, que yo la primera vez que fui a Japón, en 1955, fui en barco y tardé 33 días desde Francia. O sea que hay para entretenerse. Y era un barco grande, no se crean que era un barco como estos. Por el canal de Suez. Muy bien, Pilar, porque claro, si no hubiera habido el canal de Suez, había que dar, como dio Javier, la vuelta a toda África. Y por eso tardaron años. Nosotros yendo por el canal de Suez, 33 días. Bueno, aquí tienen algunos datos de distintos biombos para ver las cosas curiosas que ellos iban apreciando y admirando, que por eso las llevaban, porque eran, miren aquí los tipos, ya una foto más cerca, sobre todo fíjense el detalle de la nariz, eso es natural. Pues claro, miren, hay distintas razas. Ven aquí, esto de los pantalones bombachos, esto es una continuidad que verdaderamente llama la atención, pero es que es lo que allí no se veía y se puso de moda, naturalmente. Aquí, sacando las cosas de los barcos y llevándolas hasta tierra, las mercancías, porque allí se organizaba un gran comercio con lo que llevaban y después cargaban el barco con cosas de Japón. Por eso no sería extraño que algunas de las objetos de lacra que van a ver aquí en esa exposición tan estupenda que va a haber, vinieran en estos barcos, aunque la mayoría puede casi asegurarse que venían a través de Filipinas. Porque, claro, como Filipinas era parte de España, la mayoría de las cosas japonesas de arte que hay en España nos llegaron a través de Filipinas. Miren, lo mismo, una típica ventana de una casa japonesa y estas figuras exageradamente grandes o pasando por delante. Este era el virrey cuando el gobernador de Goa llegaba el barco a Goa, porque es que hay barcos que se pintan la llegada a Goa, no solamente a Japón. Pues fíjense, sale el virrey a recibir a los que llegan en el barco y lo llevan con este sombrilla. Aquí tienen esto que antes vimos en un biombo, me parece, un señor hablando con el padre ese ahí. Y aquí también dentro de la ciudad o el sitio en que estaba la iglesia y las distintas, miren, un perro que no había allí de esta raza. Lo pintan porque les resulta totalmente inédito y es curioso,
Por eso digo que para elefantes, para el estudio de la sociología, de la historia en general, estos biombos Namba son de una riqueza extraordinaria. Yo creo que son de las pinturas que más pueden enriquecernos. Este en concreto que están viendo ahora es uno de los dos biombos que se conservan, del par de biombos que se conservan en el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa. Claro, como es natural que los barcos estos portugueses llevaron cosas también a Portugal, pues natural. Y este es del Museo de Lisboa, pintado por otro pintor de la escuela Cano. Fíjense un detalle muy interesante. El haber querido pintar estas losetas o este suelo a cuadros, porque les debió resultar en cosas que veían de las que llegaban de allí, de pinturas que llegaron, interesante esto, pero a su vez esto está relacionado con otras pinturas ya del siglo XVII que había de cuadros que a mí me resultan enormemente modernas, son del siglo XVII y están en una casa de té del Palacio de Cáceres, cerca de Kioto. Bueno, pues esto de cuadros, quizás porque coincide con ese dato decorativo que ellos ya tenían de antiguo, lo reproducen en este suelo. Y por último, esta cara que me resulta verdaderamente graciosa, porque además indica todo lo que llama la atención. Tienen ustedes una persona con una gran nariz. Eso era lo más llamativo. El color más blanco, y los anteojos o las gafas de una manera un poco extraña. No sé cómo se sostendrían, pero sí. Eso sería el estilo portugués de aquel entonces. Creo que esta es la última. Sí, pero lo que quiero como resumen, además yo tengo por norma nunca llegar a una hora. Lo que quiero decir como resumen es que la pintura Namba es aquella que se produce con la llegada de los modelos europeos que entran en contacto con la pintura japonesa, que ya había muy desarrollada, naturalmente, en el siglo XVI, y producen una escuela, que es lo que llamamos ahora la escuela Namba, que hubiera llegado a ser una de las escuelas más interesantes de toda la historia del arte universal, si no se hubiera cortado antes de llegar a su completo desarrollo. Hubo razones históricas que interrumpieron por completo toda la influencia occidental en Japón y claro, se cortó todo lo que fuera influencia de arte y de cultura de Occidente en general. Entonces, tenemos que reconocer que a pesar de no haber tenido suficiente tiempo para desarrollarse en plenitud, tenemos este magnífico dato histórico y dato estético en la historia general del arte de dos escuelas que se unen y que producen obras no del todo perfectas, porque ya digo, no tuvieron tiempo de desarrollarse del todo, pero que sí presentaban obras de una enorme originalidad. Pues yo creo que esto es una idea de lo que había en Japón en aquel entonces, en el tiempo de la época de Momoyama, que es el periodo este en que aparecen sobre todo la cantidad de objetos lacados, que son los que vamos a ver en este mismo museo, en esa exposición a partir de mediados de junio. Pues nada, muchas gracias. Ahora es el momento de las preguntas. Cuando no preguntan nada, es que o han entendido todo o no han entendido nada. Quedémonos con la primera interpretación. Bueno, es que esto todo es tan nuevo que me parece, como esto no se estudia, tenemos la desgracia de que solamente hay algunas personas, como una profesora que está aquí, que ha sido de las pioneras en meter arte oriental en las universidades españolas.
Yo hice lo que pude también en el tiempo que pude en la Universidad de Sevilla, y tenemos otra gran persona en Zaragoza que ha metido mucho de arte oriental en el Departamento de Historia del Arte. Fijaos que no se hacía caso hasta ahora al arte de Oriente Lejano en ninguna universidad española, hasta hace unos años, como si no existiera nada más que Europa y todo lo más, hasta el Medio Oriente. Pero ya de ahí para atrás nadie se atrevía. Pues ahí queda más de medio mundo, que tienen una riqueza estética extraordinaria y que gracias a estas personas que están trabajando en la universidad, pues se va dando a conocer. Sí, yo en ese sentido tenía una pregunta, Fernando. Sí. Usted que sabe japonés perfectamente y que ha tenido el privilegio de consultar archivos japoneses, ¿qué documentación hay en los archivos japoneses sobre los portugueses o españoles? ¿Y qué se deduce de esa documentación, aparte de que pensaran de nosotros que éramos los bárbaros del sur? No, pero eso no es un sentido... Ya lo sé, si es por Es la... lo mismo que los griegos, por poner eran caso griegos. a la pregunta. Bueno, hay una cosa que verdaderamente tenemos que sentir, y es que, dadas razones históricas, se destruyó gran parte de lo que había allí de documentación en Japón. En aquel siglo, fueron 2 siglos y medio, que es desde que termina el periodo, termina en 1848, 68, fijaos, pues desde ahí para atrás, durante 2 siglos, no se permitió entrada absolutamente ninguna, de ningún documento, ni de ninguna obra de cultura occidental en Japón, a no ser holandesa, en una pequeñísima isla que tenían cercada en Nagasaki. Por eso están muy reducidos esta parte precisamente. Pero en cambio, tenemos la suerte de que, y ahí es de donde yo he sacado las cosas, y esto no es porque yo quiera alabar lo mío, pero nosotros, los jesuitas, teníamos una obligación de mandar lo que llamaban cartas anuas a Roma desde todos los sitios del mundo en que estaban. Y allí es donde se encuentran ahora cantidad de documentación que están en Roma, de todo lo que se hacía en Japón, porque lo que había en Japón se destruyó. Algo se pudo llevar a Macao, llevaron más. Por ejemplo, la imprenta concretamente, el padre Baliñano, antes que la desapareciera, se la llevó a Macao. Algunas cosas se pudieron salvar. Pero lo principal, los archivos principales, para nosotros, están en Roma. Bueno, porque en un libro, por ejemplo, que escribió este Baliñano, Cosas de Japón se llama, está escrito en italiano. Y entonces, pues allí, claro, es una cosa estupenda, porque tienes todos los datos que no puedes encontrar muchos en otros sitios. Concretamente, obras de arte. Bueno, pues obras de arte, estas en concreto que van a ver aquí, estas, la mayoría de los museos, he visto yo, tenían puesto un letrero, Arca Hispano-Filipina. Eso no es filipina, eso es japonesa. Como no sabían lo que era, en los museos le ponían Hispano-Filipina. Y esto, Kawamura, la profesora Kawamura, claro, cuando iba conmigo visitando conventos, estos cerrados antiguos de Sevilla, y encontramos con Hispania. Dice, esto es filipino. Digo, ¿qué va a ser filipino? Le decía ella, esto es nuestro, esto es japonés. O sea que esto es una gran revelación. Y todo es porque, claro, estas cosas se salvaron porque ya habían llegado, por ejemplo, el barco este se llevaba muchas cosas a distintas partes del mundo. En concreto, hemos visto, por poner un ejemplo, el biombo de Lisboa. Claro, en Lisboa hay, en el archivo de Lisboa, pero yo reconozco que yo ahí no he ido a estudiar, a Lisboa, el archivo nacional. Pero ahí seguro que hay, porque en estos barcos se llegaban más cosas a Lisboa. Por ejemplo, que aquí a España, naturalmente. Y yo creo que más, desde luego donde más se encuentra es en Roma, por esta razón que he dicho de las cartas anuas, que esos son un tesoro, y además, hay un libro concreto de Luis Frois, que es este que ha salido de estos nombres que puse, nombres para recordar, algo así. Pues este pone cosas que hacen los japoneses y cosas que hacen los europeos. Así se llama el libro. Eso es la traducción que han hecho. Y es curiosísimo, porque, claro, él veía las diferencias. Por ejemplo, que digo yo, pues nosotros nos sentamos en silla, ellos se sientan en el suelo, pero todo eso así. Y todo el libro es eso, es un librito pequeño,
Claro, todas estas cosas se conservan gracias a que venían enviadas a Europa. Tardaban meses en llegar y años, pero desde luego yo creo que se puede estudiar muy bien toda la época esta época que se conserva menos en Japón, por lo que hay en estos archivos europeos. De las otras épocas y los otros periodos, claro, se puede estudiar muchísimo en los archivos japoneses. Bueno, y de hecho, en la época de Meiji, que fue el periodo siguiente, desde 1868, en que se abrió Japón a la influencia exterior, y volvieron a llegar cosas japonesas a Japón que se habían llevado antes. Bueno, y más tarde, y esto ya es una cosa verdaderamente impresionante, los ukiyo-e, los grabados, al principio no se estimaban mucho en Japón, pero cuando la primera exposición que hubo en París, en 1800, que tomó parte en Japón, ¿tú te acordarás? Pues entonces, ya en el siglo XIX, descubrieron los franceses que iban envueltas las tazas de té que enviaban para el pabellón de Japón en unos papeles que tenían unos grabados bellísimos. Fíjense, venía con un papel de envolver. Y yo dije, esto es un tesoro. Entonces los europeos, ¿qué hicieron? Fueron allí y compraron cantidad de grabados, que hay aquí colecciones muy buenas. Bueno, he oído, me ha dicho el señor Bueno, Fernando, que va a haber una exposición también de grabados japoneses en el Prado, casi a la vez. Todas estas colecciones fueron del tiempo en que se apreciaban menos en Japón. Después he sabido, porque esto se sabe, que incluso coleccionistas japoneses volvieron a comprar en Europa cosas de ellos que habían menospreciado antes. Esas son cosas naturales que pasan en toda la historia del arte y de los estudios psicológicos se explica estupendamente. Pues ya digo, hay que ir a los archivos de Roma, es donde se cuenta toda la historia esta. Bueno, pues muchas gracias y hasta que nos veamos cuando lleguemos a la gran exposición de lacas japonesas, y no filipinas, japonesas. Quería también agradecer a Elena Barlés de la Universidad de Zaragoza la coordinación de estas conferencias y desde luego a Yayoi Kawamura, que no está con nosotros, la inspiración de todo este proyecto, del comisariado de la exposición, a la que están todos ustedes invitados, a partir aproximadamente del 12 de junio. Muchas gracias.